de impresión, disminución en base de metros derecho, leve tiraje subcostal, aquí. Pero acá también es responsabilidad del colega, pues si ha venido con debió evaluarlo bien y plantear al papá que era un cuadro séptico o algo infeccioso. Si te dicen que es alergia por chilcán, te va a decir, ¿no? Es cuántos tienen alergia y le va a pasar, ¿no? Es igual, ¿no? Pero no le han planteado un buen diagnóstico. Ahí es el error del colega. Si el papá dice, sabes que esto es por una infección que ya está migrando, el papá ha dicho, mejor que se quede, ¿no? Entonces ahí erra el papá. Luego y obviamente mi ion inferior disminuye, por lo cual pasa a UCI. ¿Ok? Hasta ahí tendríamos dos diagnósticos. ¿Cuál sería el primer diagnóstico sindrómico? Insuficiencia respiratoria. O si no, dificultad respiratoria, ¿no? Hasta donde ya. Luego vendría descartar una neumonía y una artritis séptica de cadera izquierda, ¿no? Porque si reúne criterio, hay dolor, hay limitación funcional y fiebre. ¿Ok? Ya, muy bien. En su ya, en su examen, ahora van a ver ustedes, en su examen de emergencia, mira, el día 11 que ingresa, es esto, ¿ya? Tiene hablan de sepsis psicológica, sí, van a decir criterio de sepsis, ¿no? Ya, todos los exámenes que usted dice al loca y le pide. En primer lugar le pide proteínas C reactivas, salen 332.54. Que puede ser solo por artritis, no necesariamente puede ser por la sepsis. Tiene un AGA con un pH de 7.39, PCO2 de 30 y oxígeno de 64. Hasta el momento todavía no es una insuficiencia respiratoria porque está compensando. Bicarbonato tiene 18.1. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están seguros? Después de 21, es 21 más menos, no, es 22, 24 más menos 2. 22 o 26. Pero en niños. Y varía muy poco, pero... Listo. Ya, entonces el pH que está ligeramente ido, ¿no? Lo normal está 21, entonces estaríamos hablando de una acidosis metabólica que está compensando, ¿eh? Ok, y cuanto a los electrolitos, sodio está a 125, ¿qué opinan ustedes? Potasio 2.57, calcio 1.08 y lactato está 3.6, ¿no? El lactato es el mejor marcador para sepsis, normalmente es 1, ¿no? Entonces 3 está bastante alto. O sea, ahí podemos decir, ya, según sus criterios que ustedes han leído, procalcitonina está en 5.28 nanogramos por litro, ¿ok? Los cultivos están en curso. CPK está en 887 elevado. Lactato 922. Y... ¿qué más nos sirve de acá que pediste, muchacho? TGO 127, TGP en 53, urea en 42, hemograma, leucocitos en 3750, segmentados 87%, hemoglobina 13.6, plaquetas de ingreso 39.000, ok, TP 15.4, TPPA 45.4. Ok, ya. Hasta con ese criterio, ¿ustedes plantearán el diagnóstico de sepsis o no? Estamos medio igualmente. Sí. Hasta que piensa, me pregunto. Dice, ¿qué es sepsis para ti? Una condición sistémica grave. Yeah. Que, en este caso, si hablamos de sepsis infecciosa, pues es una desregulación del sistema inmunitario que puede llegar a comprometer la vida. Ya. Ok, y el siguiente shock séptico, ¿qué es? Es la no respuesta bueno, ya sea a fluidos o cristaloides. Si en caso hablamos de niños, cuando ya se supera el límite de 40 a 60 cc. Ya, es una buena opción. Ya. ¿Cuáles son los criterios de Fénix? Según el consenso interracial.
Para ser disfunción orgánica tiene que haber dos criterios, ¿no? Para ser shock séptico, sí o sí tiene que haber un compromiso. Fuera de los dos, tiene que haber un compromiso cardiovascular. ¿Okay? Ya no existe el término sepsis severa, ¿no? Antes usábamos bastante SIRS. Ya no existe SIR, actualmente usamos Phoenix. Ya. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Te escucho, soy todo oídos. Ya, ¿cuánto es el PAFI? Soy todo oídos para el PAFI. A su PAFI de acá, ¿cuánto es? A ver, 64 entre su FIO estaba al 21, tanto más, maldito desgraciados. Su PAFI está a 304. 304, ¿qué opinas? ¿Dónde estaría? ¿Un puntito o no había ni un puntito? Cero, ¿no? Ok, porque mayor o igual a 400. No, así es un puntito. Es menos de 400. Mayor o igual a 400 normal, menos de 400. Ya tendría un puntito. Ya. Ok, ya listo. Cardiovascular. Cuando ingresa, este miserable no le ha puesto la presión. Yo los he hecho su doble místico que no puede septicemia. Ya, su pan estaba en 84, ¿está bien? Cero. Estaría cero, ¿no? Sí. Cero. La que ya, en cuanto a coagulación, tenía 39.000. ¿Cuántos puntos tendría? Uno. Un puntito, ya teníamos dos puntitos. Dos puntos. Su clérigo estaba en 15, o sea, tenía dos puntitos. ¿Es un sepsis, sí o no? Sí, sepsis. Sigue bien claro, dice la definición sepsis, ¿cuál es? Les voy a leer así, ¿ya? En la actualidad, sepsis se define como la disfunción orgánica grave causada por una respuesta mal regulada de la infección. Existen diferentes tipos de criterios para definir disfunción orgánica. El Consenso Internacional de Shock Séptico de Phoenix, tabla 1, una puntuación mayor o igual a 2 en un paciente previamente sano se definirá como disfunción orgánica grave. ¿Tiene 2? Sí, pero no era todavía un shock séptico. Ya, muy bien. Hasta ahí nos entendemos. ¿Ya? Después de eso entra sala, todo lo demás, ¿ok? Y ya. Entonces, eso es el criterio. Aló. Aló, le escucho. Ya. Sí, trasládalo. Sí, es porque esté más tranquilo, ¿ok? Ya, chao. Y no es probable que sea al revés. Primero fue pulmonar, pasó al... y después con el golpe. Y ahora les vuelvo a dictar. pH de 7.2. PCO2 de 56. Oxígeno 104. Ya, pero ya está. Y su FIO está al 100%. ¿Cuánto sería su papi? ¿Cuánto dijo el 104 PCO2 y su FIO está al 100%. 21, pues 104. Ya, en segundo fue, ¿cuántos puntos ya le pondrían? 104 es 2. Ya tenía Dos. 2 puntos. Ok. Ya. Y. Tiene un montón de diabetes. Ya.
Y ese mismo día su pan ya está en 50. Pues a cuánto sería. 50, 0. Cero todavía, ¿no? Ya está, pero cerca al borde. Pero está con inotrópicos, ¿ya? Claro. El día anterior de vamos a ver. Y sería 40. El día anterior el cáncer estaba con 40. ¿Cuántos puntos sería ahí? Y si sería 1. Ahí sí es uno. Y con criterio, y estaba ya con bolo de resucitación de 60 por kilo. Un fármaco. Pero sí, ahí sí hay un shock séptico. Ya está. Ya estuvo como ya la han resucitado con bolo y hay una hipotensión. Y más si ya el PAFI era 2 puntos automáticamente, más la plaquetopenia que tenía. Ya pues. Sí. Tendría, si sumamos, eran 2, 3, 4 puntos y un cardiovascular, ya sería un shock séptico, ¿no? Por eso ingresa a ventilación mecánica y está con sinotrópicos ahorita. ¿Está bien? Más o menos para hacer el diagnóstico sepsis, entonces, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Ya. La criterio de Fénix, correcto. Claro, pues la verdad, pues, ¿no? Pues con todo, pues si no sabes el de Fénix no vas a poder terminar, ¿no? Tienes que conocer los valores para lo que es el PAFI, el cardiovascular, tienes que conocer bien lo que es la presión. Ok, eso es importante. Con solo y tienes que conocer el nivel de lactato y la coagulación, que es lo que determina, ¿no? Y la neurológico, en lo que es compromiso digestivo. Antes nos incluía para disfunción orgánica, compromiso digestivo, compromiso hepático, compromiso renal. Eran disfunción, ahora solamente la insuficiencia respiratoria, hipotensión, disfunción cardiovascular, trastorno de coagulación y nivel neurológico, porque todos los chicos se deterioran. Esta chiquita no la han evaluado bien, pero de seguro que su rasgo está en 13, 14. Ahorita no se le puede evaluar porque está bajo analgesia, ¿ok? Pero a pesar de retirar el neurológico, sí cumple desde un ingreso criterio de sepsis. Y obviamente al día siguiente, cuando va a entrar a sala, se complica y ya hace una disfunción cardiovascular y por lo tanto le inician inotrópicos. Entonces ya está con un inotrópico y la presión está normal, pero ya tiene un inotrópico, igual sigue siendo un punto y sigue siendo un shock séptico. Ahorita su pan está en 60, está ideal, ¿ok? Pero está con un inotrópico. Entonces es un shock séptico, ¿ok? Entonces, ¿y el punto de partida cuál ha sido? Una artritis Rodentia de estafilococo. Entonces, las causas de sepsis son bacterianas, virales bien difícil, pero sí puede haber, COVID te puede haber, te hacía peor, hongos sobre todo, ¿no? Son los dos lo que más sepsis te hacen, bacterias y hongos. ¿Okay? Esas son las etiologías más comunes. ¿Ya cuál es la fisiopatología, niña, de la sepsis? En la guía que te envío dice un pequeño cuadrillo nada más, un pequeño resumen nada más. ¿Qué pasa con nuestro pobre organismo? Para que me entiendas. Hay un desbalance ya que los mediadores proinflamatorios son los que aumentan y los antiinflamatorios disminuyen. Después eso va a ocasionar que el endotelio se llegue a dañar y cuando este se llegue a dañar puede causar o causa una vasodilatación, Ya, más o menos por ahí. En primer lugar, recuérdate, normalmente cuando tenemos cualquier proceso infeccioso, nosotros tenemos un sistema inmunológico, ¿no? Tanto tumoral, celular, citotóxica, ¿no? Entonces, según nuestras condiciones, va a responder este cuadro. Pero, ¿qué pasa en la sepsis? Hay una respuesta exagerada. Es como si tú mismo disparas con todo. O sea, en la misma infección en dos pacientes puede ser que en uno solamente hay pacientes que están 7, 8 días con artritis de cadera, felices de la vida, ahí quedó. Y otro también depende de la patogenicidad y la invasividad de la bacteria. Por ejemplo, un E. coli en una artritis de cadera, ¿ok?
o un neumococo va a tolerar mucho mejor, pero hay Klebsiellas, que es estafilococos, MARSA, son mucho más invasivas y agresivas, que son resistentes, ¿no? Entonces depende de la respuesta de huésped y la invasividad y la producción de toxina de la bacteria. Entonces se va a producir toxinas, ¿como cuál de ellos? Citoquinas, más fácil para soplarte. Los proinflamatorios es el factor inmunológico, Ajá. la interleuquina 1, Ya. y los antiinflamatorios, el 6, interleuquina 6 y 10. Ya. ¿Qué más se libera? Prostaglandinas, tromboxanos, se activa el sistema de complemento. O sea, se activa toda esta cascada inflamatoria, generando daño en diversos órganos, ¿ok? De una manera práctica, obviamente, en sepsis. Un sepsis te puede dar ejemplo hasta por un estreptococo grupo A. He visto niños con una falla supurada, séptico, con todos los criterios, ¿eh? Entonces es una sepsis, pues, o sea, cualquier bacteria te puede generar. Hongo, el hongo más frecuente que genera sepsis es cándida. En niños pequeños es bastante frecuente. Entonces, en este caso, aparentemente es un estafilococo. De acuerdo al foco de la causa: neumonía, neumococo. Foco urinario, hito, E. coli. ¿Ok? Piel y partes articular, estafilococo aureus. ¿Ok? Son los más comunes en los pacientes inmunocompetentes. Y niños lactantes febriles sin foco también hacen sepsis, ¿eh? No sabemos el foco, ¿eh? Ellos neumococo, ya vamos a hablar otro día. Y en los pacientes inmunodeficientes o portadores de ciertos sistemas, ejemplo, un portador de un diálisis peritoneal, neumococo. Un paciente con un drenaje ventricular externo, estafilococo. Paciente con inmunosupresión severa, ¿no? Neumococo o E. coli. O sea, de acuerdo al contexto los van a variar, pero los niños normales es de acuerdo al órgano. Y riñón, E. coli. Pulmón, neumococo. Piel y partes blandas está, estafilococo. Y en los niños inmunocompetentes, cirugías amplias, prematuros, cándida, son los más frecuentes. ¿Ok? Pero todos van a generar esta cascada inflamatoria. Entonces, cuando tenemos a un paciente con sepsis o sobresepsis, tú tienes que hacer una evaluación. ¿Con cuál vas a empezar? Si hoy día no me contestas, te jalo. Ella si quiere algo te contesta. Tenemos que ver el triángulo de evaluación. Correcto. En el triángulo, ¿cuál está más alterado en la sepsis? O puede ser que no esté alterado. La apariencia y la... ¿Cuál es lo que te interesa en sepsis para evaluar en el triángulo? C y A. ¿Ok? apariencia. Pero hay niños que tienen sepsis y no tienen T puesta normal, no se confíen, es como decía el otro día. Un niño puede ser séptico sin fiebre, ¿ok? Entonces acá también T puesta normal, es que todo séptico, el T lo tiene alterado, ¿ok? Ya luego el siguiente paso es la secuencia del A, B, C, D. Eso es una ley marcial en todos sepsis. ¿A de qué? Vamos, hablo, dice A de qué es. Ah, de aire, vía aérea. Respiración. ¿Para qué le vas a dar, pues? Ahí ya tienes que ver Oxígeno. oxígeno y otra cosa respiración. Ya, Circulación. circulation. En sepsis es lo más importante. El D de déficit neuro y E de qué? Exposición u otros, ¿no? Entonces siempre te das esa secuencia. Y entonces sepsis, y obviamente la evaluación es una evaluación primaria del estado general del paciente usando el TEP y la ABC, porque son chicos graves. Y la evaluación secundaria es buscar los focos probables focos infeccios cardiovascular, cuando caso lo encuentro disminuido como acá, pues es neumonía, ¿no? O renal, otros tipos de hallazgos. Muy bien. Entonces, cuando ya nos enfocamos en un paciente con sepsis, tenemos que pedir exámenes auxiliares para demostrar, ¿no? En esta vida, acuérdense que un paciente séptico es la primera causa de muerte muchas veces, ¿no? Tenemos que pedir exámenes auxiliares para demostrar que sepsis. Los exámenes se piden, son 3 tipos de exámenes. Se dividen en 3 rubros. ¿Cuáles son, Odiseo? 3 rubros. Son 3, o sea, son exámenes, pero se dividen en 3 capítulos. Leí que los de la primera hora incluye lactato y hemocultivo. Es lo primero. Primer examen, o los primeros exámenes que pedís para demostrar que es sepsis. Segundo son marcadores de pronóstico. Y tercero es Buenas noches. Siempre se va a dividir. En la etiología puedes esperar un poquito, pero los marcadores para sepsis se esperan en ese rato. Y pronóstico también en ese rato. ¿Cuáles son los para demostrar sepsis? ¿Cuál es? El primer examen que pedirías en emergencia, ¿cuál es? Y te he leído. Lactato. O sea, ya lactato, pero ¿dónde vas a pedir lactato?
El agua, los Correcto. electrolitos, todo. Gasometría, en la cual vas a encontrar una acidosis, la acidosis Bólica. metabólica, ¿ok? Y segundo lugar te va a servir para el primer criterio, que es el PAFI, ¿no? Porque el SAFI no es tan, también usa el Phoenix de SAFI, pero no es ideal, ¿no? Mejor un PAFI te va a dar puntuación exacta, ¿ok? Y para ver el estado general y compromiso tienes que pedir el ambiente. Hay otras instituciones o órganos, la gasometría pide electrolitos, también se debe pedir electrolitos, ¿ok? Y el otro criterio, ¿cuál es? Perfil de coagulación, si es un criterio Phoenix, ¿no? O sea, plaquetas y lo que es perfil de coagulación. Y después tenemos que pedir compromiso que no haya falla de otros órganos. Por ejemplo, bilirrubinas, TGP, creatinina. Debemos pedir y la glucosa porque pueden estar haciendo hiperglicemia o glicemia. O sea, para ver el diagnóstico de sepsis. Luego vienen los marcadores pronósticos. Para decir este está regado o no. ¿Cuáles son marcadores pronósticos? ¿Qué? Proteína C reactiva. Ya, muy bien. ¿Ya qué más? Está bien. ¿Qué más? Hemograma. ¿Y qué más? No te dijo Diceo, pero yo le corté. Que no es parte de sepsis, pero sí se incluye. Lactato. Hemograma, proteína C reactiva, procalcitonina y lactato. Son los marcadores de pronóstico. Y hombre tiene 3.5, o sea, es tolerable, puede vivir todavía, pero cuando el lactato es más de 5, el pronóstico es malo. Cuando es 10, mejor ya. pH debajo de 7, lactato más de 10, mejor el ahí. Ok, así es sencillo. Ok, son marcadores pronósticos. Esta niña está recontra infectada porque tiene un cuánto de PCR, 300. Procalcitonina, que normalmente debe ser 0,5, tiene 5. Ok, está reinfectada, ¿no? Y lactato en 3.5, o sea, está tolerable todavía. Entonces, son los marcadores, son los exámenes. Todos los exámenes los tienes que pedir en shock trauma, lo que le he hecho. Ahora buscamos etiología. ¿Cuáles son los exámenes para etiología? Un cultivo, Ya, ¿qué más? puro cultivo. Ya, ¿qué más? Podría ser una punción lumbar. Correcto, ¿qué más? Ya que estaba acá en un caso de artritis séptica, una artrocentesis. Correcto, ¿no? Los artrocentesis para el diagnóstico, ¿no? Pero también también se pide exámenes básicos, como ejemplo examen de orina para ver hito, ¿no? Radiografía de tórax para ver neumonía, ¿no? Y obviamente reacción inflamatoria si fuera una enteritis, o sea, son exámenes de inicio, pero para demostrar etiología tienes que pedir cultivos, ¿no? Cultivo, coprocultivo, urocultivo, cultivo líquido cefalorraquídeo, que va a incluir la punción lumbar previamente, y cultivo de secreciones. Acá le han pedido hemocultivos y cultivo de la toma de muestra para ver la etiología. Entonces siempre viene el paciente delicado, vas a hacer tu TEP, te evalúas, después haces tu ABCD, ¿ok? Y bueno, está bien, en el ABCD ya estás esterilizando al paciente y vas a pedir tus exámenes para demostrar que es sepsis. Mínimo son gasometría, ahí estás ahorrando el PAFI, estás ahorrando la glucosa también, y sale rápido, los electrolitos y lactato. Y ya, vas a pedir tus exámenes básicos para el perfil de coagulación, que incluye lo que es DP, TPPA mínimo, ¿ok? Si puedes pedir hasta dímero D, desde lateral, ¿ok? Y vas a pedir de cada órgano, bilirrubinas, TGP, creatinina, y si tienes posibilidades, puedes pedir también lo que es amilasa, ¿no? Que también está entrado. Y luego pides para ver el pronóstico, hemograma, PCR, PCT y lactato que ya lo tenías, ¿ok? Lo puedes pedir ahí en el sitio que pide. Y ya, demuestras que es sepsis, ¿ok? Antes de iniciar antibiótico tienes que pedir tu hemocultivo. Si ya no sabes la causa, ¿no? ¿Okay? Pero si sospechas una neumonía, tú vas a pedir una radiografía de tórax. Es una neumonía y se acabó. Tú sospechas en una ITU, pides tu examen de orina y tu cultivo. Tú sospechas en una meningitis porque convulsionó o realmente da accesorio. Haces la punción lumbar, pides citoquímico y pides el cultivo líquido cefalorraquídeo, ¿ok? En este caso, como es una infección de piel y partes blandas adicional, entonces es artrocentesis, si es factible, pero si es cadera, muchas veces si ya es mejor entrar a la sala y se debrida y se toma la muestra. Entonces, son tres ítems sencillos, pero se debe cumplir como Padre Nuestro, ¿ok? Si no, el paciente te va a morir, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora sí, ya con eso ya podemos llegar al diagnóstico y la etiología. Ahora sí empezamos, Odiseo. Secuencia de manejo, ¿qué haces? Entre 0 a 5 minutos. Estabilizar signos vitales. Ya está, 5 minutos, 5 cuadritos todavía, ya te lo habrías aprendido como Padre Nuestro. Ah, ya, Y un cuadrito, sospechar. Sí, Es más sencillo, antes del Padre Nuestro. ¿Cuál es? A ver, habla. Ya, primero es el ABCD.
Primero es el TEP. Claro, primero es el Eso es lo que es. Ey, TEP, me voy a cansar de hablar TEP, de verdad. Va a decir, dibuja el TEP, lo voy a poner en el examen que me están amargando. Que no me haga que no les pego, ese. Ya, el TEP, ya. Y el AB, ya, ¿qué más? Y claro, los exámenes que son en el primer bloque. Ese sería el Correcto. primer bloque. ¿Qué más haces? Mm, Junto con la ABC, ¿qué estás haciendo? Vía aérea, vía aérea, ya estás poniendo oxígeno al 100%. Claro, estás poniendo oxígeno. Ya, y obviamente si es cardiovascular, vas a empezar tu monitoreo, ¿no? Pan. Tu monitor que va a medir la presión, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, y obviamente vas a poner, como ya les he dicho, en evaluación de neumonía, tu pulso oxímetro para ver la saturación. En hospitales grandes a veces usa ETCO2, o sea, la saturación de CO2 también, ¿no? La capnografía. Ejemplo, nosotros solo tenemos el ventilador, pero no tenemos como monitor. Otros hospitales en Europa ya tienen, justo con el pulsímetro, vienen la misma tontería. Capta oxígeno y capta CO2. La capnografía, ¿no? Pero nosotros no tenemos. Algún momento llegará cuando ustedes ya sean asistentes, ¿ya? Este viejito renegado ya, estilo con mi palo, yo Estás haciendo bullying, ya. ¿Qué más? Neurológico. La D. ¿Qué se hace en la D? Cardiovascular. ¿Qué más? Vías, pues. La vía peri. Dos vías mínimas. Y finalmente la D de evaluación neurológico y la E de disposición o protección de personal. Tienes que proteger. Hay niños también quemados que hacen sepsis, tienes que proteger. Ahí pasaron tus benditos 5 minutos. De 5 a 15, ¿qué haces? Ya hizo todo el pobre ya. Resucitación concluida. ¿Con qué? Concluida. ¿Cuánto y cómo? Ya. Inicias con 10 a 20 mililitros por kilogramo con cloruro de sodio. Está revaluando constantemente el ABCD. Ya. Y si no reacciona, puedes ir subiendo la cantidad de bolos con un máximo de hasta 40 a 60 y estar vigilando que sobre todo no se escuche los pulmones. Que no se escuche Grepix porque es una idea pulmonar. Ahí recién pides tus exámenes auxiliares que hemos conversado. No vaya a ser como los colegas. Primero pide los exámenes y recién actúa. Ya cuando pasa porque se me está boqueando ya. O sea, después de estabilizar el paciente, la TEP, el ABC, las vías, el oxígeno, se pone el bolo de resucitación, se evalúa. Si el paciente a pesar de sigue con mayor dificultad respiratoria o está haciendo ejemplos de saturando, puedes valorar lo que es sistema de alto flujo que nosotros tenemos, ¿ok? O si no CPAP o lo intubas al paciente. Ahí recién cuando ya estás saturando bien, todo tranquilo, recién pides todos tus exámenes, ¿ya? Y es de acuerdo a la severidad del paciente también, no es que se te ocurra pedir ahí los exámenes y de ahí acá la gente hace eso. Ya, entonces no es así, es una secuencia. Terminas, pides tus exámenes, ahí ya pasaron más o menos 15 minutos. Luego viene de 15 a 60 minutos. ¿Qué haces de 15 a 60 minutos? En epilepsia, RCP y sepsis hay que ser bien ordenaditos. Es el único momento que yo me siento al lado del paciente. Los demás nunca vas a estar sentado, vas a estar aquí, allá, donde sea. Por el teléfono voy a mandar a monitorizar a mi mascota, al residente. Mascota, beca. Mascota, ponte de cabeza hasta que yo llegue. Pero cuando estás escéptico, entonces me voy a sentar ahí. Porque voy a cumplir mis secuencias. No voy a hacer nada, voy a ordenar, no obvio. Pues el residente va a hacer todo, ¿no? Pero yo voy a ser su Pepe Grillo, su conciencia que le habla. Oye, pedazo de imbécil, te falta pedir doctor. Soy con el Pepe Grillo, él es el payaso, él es el Pinocho y soy Pepe Grillo. Su conciencia. Sentadito, voy a estar ahí chateando, pero soy el Pepe Grillo. Ya, modo Pepe Grillo, ya saben ellos que van a recibir 25 insultos y no hacen. Ya. ¿Qué hacemos? De 15 a 30. 15 a 60. Muy bien, antibiótico, terapia. Hasta no cansarme. Si es menos de, pues se divide por edad, ¿ok? O por causa. O sea, si es un niño pequeñito, menos de 3 meses, y no sabes la causa, siempre, como está alterado, vas a poner AMPI, cefotaxina y banco. Más de 3 meses, si no sabes la causa, presiona banco. Pero en este caso, como tú sabes la causa, puedes enfocar mejor. Hay neumonías que son neumonías solo y puedes tratarlo de una sepsis solo con ceftriaxona, no necesitas reventarlo con todo, ¿me entiendes? Pero en este caso, como es una antiséptica y puede ser una marza por su invasividad, le han puesto ceftriaxona más banco, encina. Aunque no sé por qué se le están poniendo, no sé qué diablo tiene, pero no va. Sería septa con banco, encina, porque ya está sospechado una
causa. Entonces ese antibiótico también es importante, es empezar desde un inicio. En esta guagua, cuando vamos a revisar nuestra primera atención, cuando revisamos la primera atención, mira, la primera atención el colega, mira, le arranca desde un inicio septa con banco. Pero no sé, el hidrocortisona será por la alergia supuesta que le pone, ¿no? Pero no va, ¿no? Se puede seguirlo todo, ¿no? Ya, entonces se ponen los antibióticos. ¿Qué más? Si sospechas de que ya no te respondió tu mala suerte, 40, 60 del cloruro, ¿qué pasa si no te responde? ¿Qué hace? Inotrópicos. ¿Cuánto y cómo? 0,05 de Nora. ¿Cuál es el mejor inotrópico que te va a preguntar de examen? Pero no le pases a los demás. Nora. Noradrenalina. Es el cóctel actualmente, ¿no? Como alternativa dopamina, ¿no? La adrenalina antes era bien complicada. Antes nos dividían en shock frío y shock caliente. Shock caliente era el norte, por ejemplo, se enseñaba Piura, acuérdense que quema el sol, ahí era noradrenalina. Al sur, a Ártica, adrenalina, siempre se llama así. Pero actualmente las guías reportaron que la NOR es la lucha para las dos, tanto para el caliente como para el frío. Sino que a veces nosotros usamos adrenalina cuando la NOR también tiene un efecto. A veces cuando el paciente mejora la presión porque tiene efecto alfa 1, alfa 2 y beta. Pero su efecto beta es un poco. A veces el niño mejora la presión pero empieza a ser bradicardia. Ahí a veces lo roto yo a adrenalina o le pongo un cachito de adrenalina para que la frecuencia cardíaca mejore. Haces un arte, subes, bajas, es como hacer ceviche, como lo digo, ¿no? Un poquito de sal, un poquito de aceite. ¿Ya? Voy a hacer mi ceviche, digo, subo hasta que la presión esté para la edad que corresponde, ¿no? Encima de 60, tranquilo, entonces va subiendo. Pero el mejor inotrópico, según la guía, es noradrenalina. Y se debe empezar a ¿cuánto? 0.05, o sea, la nota que ustedes van a sacar. Si no, 0. Más, su nota que van a sacar entre 100, para que se de acuerdo. 0.05 microgramos kilo minuto y va subiendo poquito a poquito de acuerdo a tu demanda. ¿Ok? Se llama titulación, ¿ya? Y si eres pobre, dopamina. Pero la NOR siempre se pone vía periférica, vía central. Si no tienes vía central, por la periférica puedes luchar con adrenalina, que es mucho más noble también. Porque por periférica no nunca se pasa. Si yo te digo, ¿se puede pasar una adrenalina por vía periférica? No. Vas a quemar la vena así. En uno vas a necrosar. Se pasa vía central. La adrenalina sí puedes pasar por vía periférica. ¿Ok? ¿Entendido? Ya. Pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico sobre vida de los pacientes con sepsis, chicos? ¿Qué dice la guía? El pronóstico es bueno si tú cumples la secuencia. De verdad, es cierto. Lamentablemente el sepsis depende del médico que guarde. Si es un queso se va a morir. No le va a poder entubar y se va a morir en shock trauma. Depende de la secuencia que el médico cumple. Y la hora es importante. La mejor opción antibiótica. Si tú te equivocas en antibiótico, acuérdate que va a morir. Nosotros a veces, por ejemplo, cuando en UCI se nos hacen sepsis intrahospitalaria, nosotros arrancamos mero banco, porque mero mata por logaritmos, como se dice. Es un Ferrari en comparación con la separación es un Zafiro. Desde el antibiótico es importante. Ya, por eso, si es comunitario tenemos que saber elegirlo bien. La principal causa de sepsis acá en Huancayo, aunque no lo crean ustedes, es ITU. Luego viene neumonía y luego viene las apendicitis. Las apendicitis también son bien comunes acá en niños, sobre todo. Son bastante frecuentes las complicaciones por el error de diagnóstico, porque el niño no colabora. Entonces vienen aplastonados, entonces ellos se presionan metronidazol desde un inicio. Y les va a ir bien. ¿Okay? El objetivo es tratar la sepsis, que no llegue a shock séptico. ¿Okay? Eso, si llega a shock séptico, el pronóstico va alterando. Si hay una alteración neurológica importante, el pronóstico va incrementando. De todas las fallas, tanto respiratorio, cardiovascular y hematológico, el neurológico es quien marca pronóstico. Si desde un inicio el paciente presenta daño neurológico, el pronóstico es malo, tiene mayor riesgo de morir. Y eso es importante saber. Y el AGA de inicio también marca pronóstico. Si el pH de un inicio es debajo de 7 y el lactato más de 10, la probabilidad de muerte es 90%. Por más que sea un super pediatra, un super índice igual se le va a morir. Porque la disfunción es tremenda. Cuando la disfunción por acidosis láctica es tremenda, va a haber fallas por todo lado. ¿Ok? ¿Qué es tu vida en tu casa? No, no. Ah, ya. ¿Y Freddy ya se fue o sigue ahí? No, ahorita sí. Sí.
¿Para qué le programan al pobre Freddy? Esa es maldad pura ya. O la jefa la cambió intencionalmente. Luego la ha cambiado. Yo igual me hubiera ido 7:40. Le entubaba, le hacían la nota 3 letras y me iba. Es que me van a trabajar a las 8 porque nada más. ¿Entendieron? Sí. Bien práctico con el ejemplo, ¿no? Sí. A la sepsis tienen que recordarse bien la frecuencia. Y es pregunta frecuente, sobre todo, pero para ustedes más les voy a preguntar lo que es el TI Fénix. En los Aspefan y con nadie me pregunta bastante el TI Fénix, tanto de adultos y niños. Y los exámenes que se debe pedir, ¿ya? ¿Dudas, chicos? ¿Ningunos? Ya, entonces por hoy día andan a su casa antes que se pase algo. Ya son 9:30. Habíamos visto que el paciente había dejado de orinar. ¿Eso por qué podría deberse? ¿Cómo? ¿De la herida? Ajá. Puede ser que se haya terminado o se haya coagulado, eso tiene que ver trauma. Pero me llamó la atención porque la solamente no tener un tren. Normalmente con esa antiséptica se hace un sistema de irrigación continua. Sí. Por eso no sé, es justo voy a investigar por qué ha sido eso. Tal vez le han retirado todo, los 20 cc, y ha quedado limpio con lavado. Pero la gran mayoría con esa artritis su buen volumen se hace un sistema de lavado. Se le deja una vía cloruro y va drenando todo lo para que se limpie, para que no se necrose la cartílago de crecimiento. Pero puede ser que hayan retirado todo y han lavado todo, entonces por lo tanto ya pues es normal que sea. Ese es el detalle. Entiendo, doctor. Ya chicos, a ver, el día martes en la nochecita vamos a exponer, ¿ya? Los dos que faltan, a las 6 de la tarde está bien o tienen clase el martes. No, faltan 3, los 3 que llevo ya para terminar. Solo 2. Lo decido yo. Ya, como dijo, los 2 que faltan. Los 2 que faltan. Bueno. Del otro día que no hemos podido, porque se cruzó el día de la reunión de la escuela de padres. ¿No? La delegada me dice, y dice jueves, pero de la escuela de padres. Entonces, es legal. Ahora los martes. Tenemos de 2 semanas, ¿no? Este y la siguiente, ¿no? Ahí recién viene el examen, ¿no? Y ahí va a exponer el último. Y nos falta exantemas. Exantemas se nos prestó. Y ahí no van a exponer, solamente lo van a leer. Odiseo, tú vas a leer sarampión y rubiola. Ya. Si puedes traer un cuadrito, algo, tu autoayuda lo puedes traer. Ya, pero todos leen. Odiseo va a ser el quien dirige ese tema. Si dirige mal, ojalá. Tú vas a leer escarlatina. Solo escarlatina. Ya, tú vas a leer exantema súbito. ¿Ok? Ya. Tú vas a leer eritema infeccioso. Y tú vas a leer, para que recuperes tus puntos, por no contestar hiperfaltoso, varicela. Si no, estás muerto ya. Mejor ni vengas si no lees. Tú eres el experto, tú diriges a preguntas, todo a ellos, ¿ok? Si no te contestan, solucionas el problema. Van a hacer lo que yo hago con ustedes. Yo voy a estar sentadito acá. Esa es la manera que van a aprender, ¿ok? Si tú quieres, puedes traer tu tablita, tu autoayuda, pero no diapositivas, es algo más esquemático. ¿Okay? A capela. A capela. Otros traen sus dibujitos, otros traen su autoayuda, sus cuadritos, tu presi, no sé qué haces, pero otros traen su papelota así, flechas para aquí. Otros traen su pizarrita estilo coquito. No sé qué hacen, pero ya ustedes enseñan. Y si no, ya están muertos. Así, ya si son como yo que a capela, ya depende de ustedes. Ya terminas tú y le voy a preguntar una pregunta. Si no contestas, ojalá. Así de sencillo. Igual que la exposición. Si me quedo dormido, ya te jalados. Así que tienes que poner algo. Ejemplos, yo estaba bien bonito, no me quedado dormido, estaba atento. Pero si no contesto, ya se fregaron. Ya mejor ese expositor, mejor que no digan nada. Ya. Cancela la reunión. Ya chicos, anden. Nos vemos martes a las 6 virtual. ¿Ok?